pacientes y tal vez con redes sociales y todo. Para los que no la tengan, síganme. Eh, Entonces, también creo que todo eso nos ayuda a expandir este conocimiento del piso pélvico. Y la verdad es que cuando hablamos de lo que es el piso pélvico, hablamos de una estructura que es invisible, por decirlo así. O sea, yo sé que no es invisible al 100%, pero digamos, cuando alguien presume los músculos de los bíceps, es como los muchachos que se van al gimnasio, ¿verdad? Andan solo enseñando el ñeque, alguien que se pone glúteos, anda presumiéndolos ahí, pero cuando alguien tiene fuerte o débil el piso pélvico, no hay una forma real de presumirlo. Pero bueno, vamos a hablar entonces de qué son las patologías de piso pélvico. No sé si esto ya funciona. ¿Para dónde lo apunto? ¿Para acá? Bueno. Cuando hablamos de disfunciones de piso pélvico, hablamos de esto, ¿sí? Ustedes, cuando queremos entender qué es piso pélvico, tenemos que imaginarnos que el piso pélvico es como una cama, como una cama, una hamaca muscular que literalmente sostiene todo lo que está dentro, todo lo que está intraabdominal, incluido las estructuras reproductivas. Entonces, cuando hay disfunciones de esta cama, que es la que vamos a ver ahora, se producen las deficiencias tanto de las fascias o a nivel muscular que ocasionan esto que se ve muy chistoso, pero realmente eso es así. Cuando alguien tiene disfunción pélvica, esto es lo que vemos. Entonces empecemos a describir qué es el piso pélvico. Y fíjense ustedes que una de las cosas que a mí me ha costado mucho es encontrar una definición que realmente llene todos los requisitos para que sea práctica y fácil de comprender. Entonces, permítanme intentar hacer una definición. Esto es mío, aclaro, no va a estar en ningún libro, es una definición propia. Pero dibujemos una línea en la mitad del ombligo, ¿sí? Hasta la superficie de los genitales externos. Y si dibujamos esa línea horizontal, todo eso tiene un conjunto de estructuras musculares, ligamentarias, óseas y órganos que están ubicados entre esas dos líneas. Esa creo que es la definición más fácil para hablar de lo que es el piso pélvico. Cuando vamos atrás un poco en la historia, el piso pélvico ha tenido unos cambios muy trascendentales. Cuando ustedes ven esta gráfica, ¿qué es lo que ven? A ver, no tiene que ser uno eh, muy genio para detectar que está hablando de tres especialidades, ¿sí? ¿Quién está encima de la vejiga? ¿Quién será? El urólogo. ¿Quién está encima del útero? El ginecólogo. ¿Y quién está encima del recto? ¿Y qué están haciendo? Peleando. Fíjense, que conste, es el artículo, no soy yo. Fíjense, the whole pelvis and the whole pelvis. O sea, se ve más chistoso en inglés, pero ya cuando lo traduzco no se oye tan bien. Pero es el hoyo de la pelvis y toda la pelvis. Y lo que se refiere es que durante muchos años la estructura pélvica ha requerido de tres especialistas distintos. El problema es cuando esos tres especialistas distintos no nos comunicamos, no nos hablamos. Y entonces esto genera un gap de vacío en el conocimiento. Y una de las cosas era que nadie quiere que el otro trabaje en su campo. Gracias a Dios y a esto surge mi especialidad. Y aquí es donde venimos a entender ahora la pelvis como un todo. Sí, por supuesto, necesitamos, yo no estoy diciendo que ahora ya no se necesiten otros especialistas diferentes, no, al contrario, que ahora tenemos que trabajar más en conjunto que nunca. Entonces, un nuevo concepto surgió a raíz de esto y es él, que es el doctor Delancey, es el principal de los anatomistas de piso pélvico del Mass General en la Universidad de Harvard, y él dice que el piso pélvico tiene que estudiarse como uno solo. O sea, sí es verdad, hay uretra, hay vejiga y hay especialistas en esa rama, hay genitales externos, hay tracto urogenital, pero también necesitamos integrarlos como una sola visión. Y eso permitió que a partir de 1900, más o menos el 95, surge como primera vez este concepto, pelvic floor disorders. Y fue este señor que ven acá, el doctor Ostergaard. Él fue uno de los padres de la uroginecología porque empieza a decir que hay disfunciones pélvicas. Y esto es la primera vez que se empieza a hablar como de este tema específicamente. Si se dan cuenta, esto es reciente, esto es bastante nuevo. Y cuando hablamos de disfunciones pélvicas, ¿a qué nos referimos? Permítanme seguir dando definiciones. Cuando ya hagan mi libro, estas van a ir ahí porque ni modo, no encuentro las definiciones para explicarme, así que me las invento, ¿sí? La ruptura mecánica y neurológica de la anatomía funcional normal del piso pélvico. Eso es una disfunción de piso pélvico. A ver cómo mastíquemela más despacio, me van a decir algunos, póngamelo un poquito más en términos generales. Pero quiero empezarles a hablar de por qué es importante las disfunciones del piso pélvico. Uno, fíjense en esta gráfica. Ojo, todas las mujeres que están aquí sentadas. Toda mujer, en el momento que nace, eso es lo que dice esta gráfica,
tiene hasta un 11-12% de probabilidad de que en su vida va a sufrir de una cirugía por prolapso. Toda mujer que nace. Así que de las que están acá, por lo menos, si haga un conteo rápido que hay unas 20, por lo menos unas 4 van a ir conmigo para cirugía eventualmente. Bueno, a menos de que vengan a la unidad de fisiología gastrointestinal y piso pélvico donde tenemos para intervenir. Entonces, fíjense, este es uno de los artículos más interesantes que nos pone en contexto la relevancia de tener claro qué es la disfunción de piso pélvico. La prevalencia es enorme y lo segundo es conocer de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando vemos las gráficas, sobre todo esta Netter y todo, o sea, se ve precioso las estructuras y le abren a uno todo como que fuera una parte quirúrgica. Y cuando uno está en quirófano no se ve así. O sea, nos cuesta años empezar a ver en quirófano lo que a veces está en los libros definido. Pero sí es verdad que para hablar de piso pélvico tenemos que entender las estructuras que están ahí. Y entonces quiero hablarles un poco de qué es lo que hay en piso pélvico y cuáles son las teorías que manejamos ahora para entender la funcionalidad y por qué puse el concepto anterior de la pérdida de la estructura anatómica y funcional como uno de los elementos indispensables para hablar de disfunción pélvica. Es precisamente por esto que les voy a hablar. El doctor Peter Petros, él desarrolla esta teoría integral y empieza a hablar sobre los factores o elementos que interfieren en el piso pélvico. Fíjense qué bonito es la definición. Habla como que fuera, esto es un puente, ¿sí? Y este puente, las estructuras como metálicas de los lados, representan las estructuras óseas, sacro y pubis. Los cables que conectan representan las estructuras ligamentarias. El arco tendinoso de la fascia pélvica es el largo que conecta todo desde atrás hacia adelante. Ahí es donde se insertan muchas de las fascias y que generalmente dan esa estructura pisopélvico. Pero dos elementos también importantes. Atrás vean los ligamentos uterosacros y los de adelante los pubouretrales. Y el piso, ¿ven lo que es el piso? El símil del piso, que es donde descansa todo, es la estructura muscular. Entonces, es una bonita forma de diagramar el piso pélvico. Y alguien me dice, ¿qué tiene de sentido esto? Bueno, cuando ya le dejamos el puente aparte y empezamos a poner estructuras, vemos que dividimos el piso pélvico en compartimientos, anterior, medio y posterior, con cada una de las estructuras, incluso las ligamentarias. Y entonces ven cómo los uterosacros sostienen todo hasta arriba. Le decimos aquí, obviamente está puesto como en un plano acostada la paciente, pero en un plano ya así de pie, vamos a ver las estructuras que ejercen fuerzas de sostén. Y no solamente están las estructuras, vean del lado derecho, no sé si aquí tengo la opción de usar algún, bueno, ¿tenemos puntero aquí? No. ¿Sí? Ah, bueno, pues más o menos. Pero miren, del lado derecho vamos a ver esta estructura que es un símil del puente, si se dan cuenta, solo que con las estructuras ya colocadas. Y las fascias, todo lo que ven como azul, esto azulito acá, estas son las fascias. Esta es la fascia pubocervical que divide la vejiga de la vagina y el tabique rectovaginal abajo que divide el recto de la vagina. Y esas son estructuras, son fascias, estructuras ligamentarias que crean esos espacios separados. Lo otro es la estructura muscular, que aquí tenemos dos formas de entender los músculos en piso pélvico. Uno, por haces musculares. La clásica definición del haz muscular que tiene un punto de inserción, un punto donde recorre y el otro punto finalmente donde se inserta. Entonces, podemos hacer la definición clásica anatómica pura, pero aquí hacemos una definición funcional. Músculos que realmente no existen como tal, pero que en conjunto ejercen una fuerza. Y aquí le llamamos al plato del elevador, el músculo longitudinal del ano y el músculo cervical. ¿Y esto por qué? Porque son los vectores donde ejerce la fuerza. Hay vectores hacia tracción anterior, vectores hacia tracción posterior y vectores musculares hacia tracción inferior, o sea, a favor de la gravedad. ¿Y esto qué función tiene? Tiene funciones no solo de sostén, sino participan activamente en las funciones miccionales, defecatorias y la función sexual. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hay preguntas después, ¿verdad? Sí. Si me paso, a mí me gusta hablar ustedes, entonces si me empiezo a pasar, me levanta la mano, me hacen algo así. Pero no corre muy bien esto ustedes. No sé a dónde lo tengo que apuntar, para allá o para acá. No corre. Como que a veces corre y a veces no. Ahí está. Bueno. Y otra de las cosas es, una estructura importante es el útero. Yo sé que tradicionalmente las escuelas clásicas de ginecología tienen una frase. El útero solo sirve para bebés y
Ya ve, o sea, por eso es que no es machuque, oye, pero es que es una frase tan común que resuena mucho. Y esto es no es así, no es totalmente así. Fíjense que en el anillo pericervical, si se dan cuenta, en la estructura del lado izquierdo, acá, del lado, pues sí, izquierdo, ¿verdad? Ven cómo en el anillo pericervical van a confluir todas las estructuras ligamentarias, el arco tendinoso, la fascia pélvica, los ligamentos cardinales, los ligamentos uterosacros. Y en ese anillo se fusiona todo, por eso es que a ese nivel se le llama nivel de fusión, que ahorita lo vamos a ver. Si se quita el útero de ahí, empieza la disfunción. Y una de las cosas más interesantes que pasó cuando empezamos a abordar el piso pélvico como una unidad fue hacer este algoritmo de síntomas, donde vemos que la afectación de un compartimento no deja sin lesiones otro compartimento. ¿Cómo así? Ahí estaban mis colegas urólogos tratando de manejar una vejiga hiperactiva y darle antimuscarínicos y darle y no resuelve a cada paciente como refractaria. Y de repente viene el ginecólogo y le ve un rectocele, el ginecólogo tampoco ni enterado de la vejiga hiperactiva, reparamos el rectocele y mágicamente se alivió la vejiga hiperactiva. Y al principio dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funciona esto? Y entonces el doctor Petros fue uno de los que describió esta interacción entre compartimentos. ¿Cómo es posible? Fíjense si ustedes ven compartimento anterior, medio y posterior. Cuando vemos el compartimento anterior donde se lesiona, que son los ligamentos puburetrales y las ramas pubococcígeas musculares, vamos a tener incontinencia de esfuerzo, vamos a tener síntomas de vaciamiento anormal, frecuencia y urgencia. Y fíjense ustedes, si se lesiona el compartimento anterior, también tenemos un porcentaje significativo de incontinencia fecal. Cuando vamos al compartimiento medio, vaciamiento anormal, y aquí estamos hablando de la fascia pubocervical, el tabique rectovaginal y el arco tendinoso de la fascia pélvica, ¿sí? Y cuando vamos al tabique posterior, vemos que hay nocturia, frecuencia, urgencia y vaciamiento anormal. El compartimento posterior, un rectocele, que tradicionalmente diríamos que tiene que ver el rectocele con síntomas de tracto urinario bajo. Pues sí, tiene mucho que ver. Entonces, gracias a esta interacción e integración del piso pélvico, es que ahora logramos entender los multisíntomas y los síntomas intercompartimentales, que esto es lo que nos da también un acercamiento a la anatomía funcional. En la anatomía funcional fue de Lancy. ¿Ven que cómo me gusta usar grafiquitas? Primero usamos el puente, ahí como el de puente de Brooklyn, y ahora usamos el barco, como esos barcos que se va uno ahí en Nueva York y dan la vueltecita ahí por el puente. Pues este símil, más o menos son dos teorías que hablan de lo mismo, solo que con perspectivas diferentes. En la teoría de Petros, generalmente habla de la interacción ligamentaria y muscular, como la fuerza muscular, y en esta se refiere específicamente a los elementos de sostén y a cómo esta interacción de esos elementos de sostén son los que mantienen la fisiología normal. El símil aquí es el barco. El barco son todas las estructuras intraabdominales, incluidos el útero, ovarios, todas las estructuras reproductivas, pero también intestinos, todo lo que está intraabdominal. Eso es la representación del barco. Los que son como los cables a los lados representa toda la estructura ligamentaria dentro del piso pélvico. Y cuando ustedes ven el agua del mar representa la estructura muscular. Ven que en ambas teorías la estructura muscular es muy importante. ¿Qué pasa cuando se pierde el agua? Cuando la estructura muscular está débil, empieza la tensión sobre las estructuras ligamentarias. Y cuando esa tensión en las estructuras ligamentarias llega a un punto como muy marcado o muy avanzado, ¿pueden avanzar la siguiente? No avanza aquí. Ok, entonces, vean lo que pasa. Tenemos o una elongación, puede ser unilateral o bilateral, o tenemos una ruptura de esa estructura ligamentaria. Aquí no estamos hablando específicamente de cuál estructura ligamentaria, pero estamos hablando de las estructuras ligamentarias como un total. Ahora, cuando vamos a hablar de cuál, la fascia se puede romper a cualquier nivel, paravaginal, central, transverso, y entonces estas teorías nos afirman la necesidad de que cuando nosotros entramos a operar, tenemos que hacer reparaciones sitioespecíficas. De nada me sirve en la clásica escuela de ginecología que a todas hacían corporrafia central y a veces había defecto paravaginal, a veces el defecto era transverso. Y entonces al ratito otra vez el bulto. Solo que con una cirugía de por medio. Y bueno, perdonen ustedes, pero bueno. Entonces, para que vean que los defectos pueden ser a cualquier punto y el deber de nosotros es identificar dónde está ese defecto e ir a reparar ese defecto. No hacer una reparación global, sino una reparación del defecto. Y al momento de hacer esa reparación, entonces vamos a tener no solo ahora, no solo la cura anatómica, sino el retorno a la funcionalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Y cuando hablamos de prolapso, creímos que lo teníamos claro todo. Y no, seguimos descubriendo muchas cosas nuevas en lo que es el tema de prolapso. Generalmente el soporte normal está adherido a las paredes pélvicas, a los músculos y al tejido conectivo. Y eso en el medio, el útero y la vagina, ¿sí? Para que se mantengan en equilibrio tienen que mantenerse las fuerzas equiparadas. Y entonces aquí vamos a hablar de, perdón, no sé si esto tal vez no tiene mucha batería o qué. Pero bueno, tenemos fuerzas de cierre y fuerzas de levantamiento en la parte de la estructura muscular. Cuando se pierde de alguna manera estas fuerzas es donde se da el descenso. Cuando esto se mantiene intacto, la fuerza de la pared anterior y la pared posterior, generalmente tenemos esta estructura. Vean cómo funciona el hiato. El hiato es esa estructura donde está el único orificio en esa cama muscular. Imagínense al piso pélvico como una cama muscular absoluta, pero tiene un hoyo, un defecto. Y ese defecto natural es donde está la vagina, la uretra y el recto. Eso se le llama el hiato genital. Pues ese defecto, ese hiato, lo único que evita que anden todas las mujeres, aún siendo jóvenes, como colgando algo ahí, es porque la estructura ligamentaria funciona, pero también la estructura muscular. Fíjense cómo cuando el hiato está cerrado, las presiones de la pared anterior y posterior se mantienen entre los compartimientos. Pero ¿qué pasa si esa estructura, ese hiato se rompe por un defecto muscular, que generalmente es lo que pasa en el parto? El tubo perineal se avulsiona, se desgarra. Y cuando se da este defecto, entonces se pierde este equilibrio de la pared anterior y posterior, entra un tercer vector de fuerza, que es el vector de la fuerza de gravedad, y entonces se produce el prolapso. ¿Ven? Esta es la fisiopatología del prolapso. Pero para que se produzca ese prolapso, hay una tensión de los ligamentos a nivel superior. O sea, no es solo el defecto que produce en la fascia pubocervical, sino que también hay defectos en elementos superiores. ¿Y esos elementos superiores cuáles son? Yo sé, algo así estamos ahorita, ¿verdad? Esto es cuando uno ve la primera vez esto, dice, ¿qué está hablando? Si tan fácil que es que arreglen el cistocele y ya. Pero no es tan sencillo. Bueno, sí es sencillo, pero es que hay que tener el conocimiento. Entonces, todo este equilibrio, más o menos por ahí de los 5 años, donde se aprende a control de la micción y la defecación de manera total, hasta que se tienen este tipo de actividades o disciplinas donde se rompen todas las medidas. Esta es una pesista mexicana en Sydney del 2000, en las Olimpiadas, y literalmente haciendo halterofilia, haciendo su levantamiento de pesas, ven ahí el chorrito. Literalmente se le escapó el chorrito. Y esto está registrado, eso pasó en la televisión mundial. Entonces, bueno, eso es lo que corrige aquí la unidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? En Guatemala actualmente, afortunadamente, cada vez tenemos un poquito más de esperanza de vida. ¿Con qué calidad? No sé, pero cada vez vivimos más, ¿verdad? Entonces, actualmente es el dato de lo que es el INE acá, que más o menos las mujeres están llegando a 77 años promedio. Y si se dan cuenta, las disfunciones pélvicas van a seguir aumentando. Aquí hay una proyección para el 2050, donde vamos a tener una cantidad de disfunciones pélvicas y estas se presentan generalmente a mayor edad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos a tener una cantidad de disfunciones pélvicas que no nos, ya los 7 uroginecólogos que vamos en Guatemala no nos aguantamos, ¿verdad? Es demasiado. ¿Y cuáles son ciertos factores de riesgo? Obviamente la menopausia. Según el estudio Swan, la edad media de la menopausia es 51,4 años. Pero cuando vemos a Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos ciertos factores diferentes. Y en Latinoamérica es antes, casi 2 años antes, 48,6 años antes. ¿Y esto por qué? Debido a factores intrínsecos de Latinoamérica. Pobreza, bajo nivel educativo y en la altura mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que eso hace que nuestras mujeres en Latinoamérica generalmente tengan menopausias un poco más tempranas. Entre los 48 y 49 años están llegando acá. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque todas las disfunciones pélvicas que son más frecuentes con la edad, que no son exclusivas de la edad mayor, pero que son más frecuentes, se presentan como múltiples síntomas. Nunca se presenta una aislada. Yo nunca he visto una paciente con incontinencia urinaria que no tenga algún problema a nivel ligamentario o un cistocele o algo parecido. Entonces siempre se van a presentar con dos o más disfunciones juntas. Y los factores más importantes para disfunciones de piso pélvico, miren, aquí están: edad, sobrepeso, obesidad, de histerectomía, que es increíble la cantidad de pacientes histerectomizadas. Pues cuando hay que hacerlo, pero hay una gran cantidad que no sé. Y la multiparidad, obviamente, y eso en nuestro país es increíble. Y vean esta gráfica, es demencial. Cuando ustedes quieren saber qué tanto aumenta su riesgo, todas las mujeres que no han tenido aún partos,
Cuando tienen un parto, se duplica el riesgo de incontinencia y se cuadruplica el riesgo de prolapso. Pero miren con los siguientes partos. El segundo parto, en la incontinencia casi que se mantiene. El factor de riesgo más importante para la incontinencia es el primer parto. Pero cuando ven el prolapso, 4, 8, 9, 10 veces más después de 4 partos. Y eso es muy frecuente en nuestra población, ¿sí? Así que esa es una de las causas. ¿Por qué? Por esto. Yo creo que todos estamos familiarizados, a algún punto hemos visto esta imagen, el momento del parto coronando y todo, y vean de este lado las lesiones en las estructuras musculares, rupturas, avulsiones, lesiones musculares, neurológicas y obviamente de tejido conectivo. Entonces, cuando hablamos de patologías de piso pélvico, ¿de qué estamos hablando? En esencia, voy a tratar de resumirlos. Obviamente, esto es mucho más amplio, pero voy a englobar los campos, por lo menos más comunes, y es incontinencia urinaria, de esfuerzo, de urgencia, mixta, en todas sus variedades. Eso es tema de otra charla si quieren que los dé, porque hay 18 tipos diferentes. Incontinencia fecal, ¿te pueden ayudar ahí? No ocurre. O prolapso de órganos pélvicos. También tenemos que es prolapso de órganos pélvicos, nos referimos simplemente porque decir cistocele, rectocele es como muy simple y a veces para englobar todo tenemos que hablar de prolapso de órganos pélvicos. Dolor pélvico y sexual es parte de lo que vemos mucho, micción disfuncional, disfunción defecatoria y disfunción sexual. Estas 4 cosas o estas cosas son lo que representan el espectro de las disfunciones de piso pélvico a manera global. Ya acá, si agarramos una por una como subtemas, ya nos volvemos una cosa un poco más extensa. Entonces, esto era lo que quería traerles para el día de hoy. No quería sobrecansarlos, pero entender el piso pélvico es una cosa maravillosa porque es un equilibrio, es una danza entre las estructuras ligamentarias, óseas, musculares, y que cuando este equilibrio se pierde, sea por incremento de las presiones, de las tensiones, por el falta de reconocimiento, porque ahora muy clásico, ¿verdad? Doctor, yo hago mis Kegels, todo el tiempo hago mis Kegels. Yo sí, a ver, ya les evalúo, les hago fuerza muscular. Nada, no mueven nada, pero ni de chiste. Entonces, eso necesita entrenamiento, eso necesita conocerse y todo lo que es la estructura pélvica, recordemos, es una unidad. Se debe abordar y manejar en conjunto. Por eso a mí me gusta el trabajo en equipo. Con los proctólogos, urólogos y ginecólogos trabajamos juntos. Así nos va a ir mejor con nuestras pacientes. Y obviamente la parte de fisioterapia, que es elemental. Ya vieron la parte muscular, lo importante, y quién maneja la parte muscular por excelencia, pues es fisioterapia, ¿verdad? O sea que tenemos que trabajar juntos los cuatro campos, ¿de acuerdo? Quedo atento a cualquier duda, comentario, pregunta, lo que ustedes quieran. Doctor. Sí, doctor, probablemente no es totalmente del tema, pero me llamó la atención que abuelo de avión, mencionó la cirugía ginecológica como una de las causas de problemas del suelo pélvico. ¿Habría de llevarse una técnica especial? Me llama la atención eso porque yo he visto diferentes técnicas. Por ejemplo, no se acostumbra mucho el anclaje de los ligamentos y creo que es importante según esta plática. Me gustaría que reforzara un poquito eso. Con mucho gusto, doctor. Tiene toda la razón. La verdad es que, obviamente, en media hora para hablar de disfunciones pélvicas solo les tuve que hacer un brochazo, como decimos, para más o menos tener una idea. Pero tiene usted toda la razón, doctor. Durante muchos años se ha discutido el factor de riesgo de la histerectomía, que es una de las cirugías más comunes ginecológicas, y el impacto en disfunciones de piso pélvico. Durante mucho tiempo no hubo muchos estudios que realmente dijeran ni que sí ni que no. Entonces, ahí cada quien en su experiencia medio iba contando. Por suerte, hace más o menos 2 años salió una revisión muy fuerte, muy grande, donde ya se encuentra una correlación, una causalidad, una causa-efecto de que todas las pacientes sometidas a histerectomía a 10 años empiezan a tener disfunciones de piso pélvico, específicamente prolapso e incontinencia urinaria, a los 10 años. Y ahora esa relación sí está bien descrita. Pero bueno, esto hablando, imaginándonos que en los casos donde la histerectomía no está indicada, pues terrible, ¿verdad? O sea, sí es un factor de riesgo. Ahora hablemos de los casos en los que sí está indicada. ¿Qué hacemos para disminuirlo? De hecho, es una de las cosas que más tratamos nosotros de comunicar. Y es que yo le llamo el gran pecado del ginecólogo, es la reparación apical, como usted decía. Ahora tenemos técnicas desde fijación de ligamento uterosacro, desde fijación
se llama coldoplastía de McColl, para cerrar el saco posterior y evitar que haya enterocele, que es una de las complicaciones más comunes, y luego entender factores de riesgo, ¿verdad? El ginecólogo tiene que entender cuáles son los factores de riesgo. Un prolapso más grande tiene más tasa de recurrencia. Si hay rectocele como principal factor, hay más riesgo de prolapso de cúpula. Si el cistocele es muy grande y no se hace la reparación específica, aunque hagamos acorcolpopexia, vamos a tener recurrencia. Entonces, creo que lo mejor es abordar todos los factores de riesgo, conocer específicamente cuáles son los factores individuales de esta paciente que estoy operando y lo que usted decía es tremendamente importante, la reparación apical. Ese es el gran pecado generalmente en las escuelas clásicas de uroginecología, que no se hace la reparación apical. Y al no hacer la reparación apical, literalmente la cúpula queda ahí flotando, no suspendida en nada. Y entonces la recurrencia de los prolapsos en todos los compartimentos, porque esa es otra cosa. El prolapso de un compartimento casi nunca va solo, casi son multicompartimentales. O sea, yo casi nunca he visto un cistocele puro sin que haya un prolapso de ya sea cúpula o un histerocele o hasta un rectocele, ¿verdad? Y lo mismo si le damos vuelta atrás, siempre va en conjunto. Entonces, esa reparación, las técnicas quirúrgicas son muy importantes, sobre todo el apical y la reparación incluso del hiato, que esa es otra cosa que hemos tratado de inculcar mucho. Cuando el hiato se deja muy amplio, usted puede hacer la reparación más perfecta, la histerectomía más perfecta y dejarle suspensión apical y dejarlo todo bien, pero dejamos un hiato muy grande, esa paciente va a recurrir y eso está ya con evidencia muy alta, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de detallitos los que van a hacer la diferencia entre una recurrencia temprana o que no haya recurrencia o que sea muy tardía. Doctor, Buenas tardes, qué gusto. ¿verdad? Eh, quisiera saber, quisiera saber qué pensás al respecto de cuando se hace la episiotomía o no se hace episiotomía. Cuando se hace la divulgación de la vagina para que el parto sea sin episiotomía, que es actualmente una de las tendencias en salud pública de no hacer el corte. ¿Qué crees que es mejor? ¿Cortar y unir los músculos o hacer simplemente la distinción para el suelo pélvico? Excelente, excelente pregunta. Esa ha sido de un debate durante muchos años y la verdad es que, bueno, ahora sí tenemos mucha evidencia para respaldar. Sobre todo, Cochrane hizo una revisión sistemática de muchos años, muchos ensayos clínicos y por eso es que las recomendaciones variaban, pero ya hace más o menos como unos 10, 15 años que la recomendación ya es más estándar. Lo que se demostró es que al hacer episiotomía restrictiva se disminuía el riesgo de lo que se llama en inglés OASIS, lesiones de esfínter anal. Y esas lesiones de esfínter anal sí comprometen una cantidad de secuelas enormes, como incontinencia fecal, incontinencia, urgencia fecal, incontinencia urinaria, pero sobre todo a nivel de los esfínteres, ¿verdad? Incluso incontinencias bien severas. Entonces, lo que se hizo fue tratar de probar si haciendo episiotomía restrictiva versus episiotomía en todos los casos había diferencias. Y la relación, no recuerdo el número, ahorita le voy a tirar un número, este sí me lo voy a inventar porque no me acuerdo exactamente el dato, pero había que hacer como 300 episiotomías, por ejemplo, para prevenir un desgarro. Entonces, la correlación no era significativa. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Es mejor tener un desgarro grado 1, grado 2, que son las laceraciones perineales o ligeramente profundas, pero que no involucran esfínteres anales. Es preferible lidiar con eso, porque son lesiones muy de bajo grado, que lidiar con una extensión de episiografia. Y luego que vino Sultán, Sultán es el que hizo la definición de todas lo que son los desgarros de esfínter anal. Él prácticamente hizo toda la definición de los tipos y los subtipos. Y él decía que la cirugía más frecuentemente realizada en obstetricia es la causa número uno de daño perineal. Entonces, actualmente la indicación es episiotomía restrictiva. ¿Restrictiva a qué? Ahí tenemos la dificultad de restrictiva a qué, porque va a depender mucho de quién esté atendiendo en ese momento. Pero la Escuela de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, la AGOP, dio 5 recomendaciones en especial. Cuando teníamos alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, cuando había inminencia de ruptura o un perine corto, cuando teníamos el uso de dispositivos como forceps, que actualmente casi ni se usan, pero cuando se va a usar. Eh, y bueno, esas eran en esencia las indicaciones más importantes que aún seguían diciendo, bueno, úsenlo restrictivamente a estas. Entonces, yo que ando dando talleres por toda Latinoamérica tratando de enseñar cómo reparar los esfínteres, creo que la conclusión más actual es hacer uso restrictivo. Y siempre voy a ser muy claro, aquí no es lo mismo el uso restrictivo que aplicar
un residente primer año de ginecología y obstetricia a la que va a aplicar un ginecólogo con mucha experiencia y con muchísimos partos encima. Entonces, mucho de la decisión también pasa por la experiencia, ¿sí? Pasa por la experiencia. Yo creo que hay un punto donde ya no le puedo decir yo cuándo sí, cuándo no, ya lo sabe perfectamente. Pero por lo menos las guías nos sirven para tener un estándar de decir, ok, me voy a tratar de alinear a esto, pero cuando la indicación se salga de acá, ya uso mi criterio, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué estudios por imágenes son los que más utiliza usted para evaluar piso pélvico? Mire, uno de los estudios más lindos que tenemos ahorita y que está explotando como bomba en el mundo es el ultrasonido transperineal. El ultrasonido transperineal nos está permitiendo tener una capacidad diagnóstica tremenda. Y luego también tenemos herramientas como la que tenemos ahora acá. Aquí tenemos un BK, es el único en Centroamérica. Y cuando hacemos el BK podemos ver todo el trayecto del puborectal, podemos diagnosticar las avulsiones de cosa mínima, incluso con niveles de equivalencia muy similares a la resonancia. Entonces, el ultrasonido transperineal, lo que pasa es que es mucho más costo efectivo, digamos. Es la limitante que tiene es que tiene que tener un operador muy entrenado. Generalmente, hoy por hoy, casi que solo somos los urginecólogos que estamos haciendo ese tipo de ultrasonido. Más que todo por la integración del background, la parte muscular y todo, pero yo creo que se puede hacer una fase integrativa como hemos hecho con tantos estudios que le he mandado y hemos trabajado algunas cosas ahí menos complejas. La resonancia es otra de los elementos, la resonancia dinámica sobre todo que tendríamos que empezar a desarrollar. Una resonancia dinámica nos provee también una calidad de diagnóstico impresionante, ¿verdad? O sea, esas dos herramientas, pero quizá por practicidad hasta por costo es el ultrasonido transperineal, con la única limitante de el operador entrenado en piso pélvico, ¿verdad? Sí. Y doctor, sí. Hay un tema que en nuestro medio que se ha vuelto inclusive mediático y que es la atención del nacimiento vía cesárea o vía parto normal. Si vemos las complicaciones que hay con el parto normal, incontinencia urinaria, ampliación del espacio vaginal, defectos del suelo pélvico, elongación de los ligamentos. Bueno, hay una serie de cosas que pasan con el parto normal. Y por supuesto que también con la cesárea hay algún tipo de complicaciones, especialmente para el bebé. Es preferible que nazca normal y no por una cesárea. Pero desde el punto de vista de complicaciones del suelo pélvico, ¿no estaría un poquito justificado el promover una cesárea? Mire, doctor, qué pregunta más linda. La verdad es que me han hecho unas preguntazas el día de hoy. Me encanta. Fíjese, doctor, que hay un estudio que hizo el doctor Dietz en Australia. Peter Dietz es uno de los principales, precisamente, anatomistas y de los que está llevando la punta de lanza en ultrasonido transperineal. Pero ellos hicieron un estudio y que trataban de detectar lo que es el parto natural no traumático, definido como aquella paciente que va a parto natural y que podemos predecir que no va a tener ninguna secuela, porque sí existe casos, todos, cuando yo hablo de piso pélvico, todos creen que yo soy antiparto, es el diablo el parto. Pero bueno, la verdad que con todo lo que he visto hay que ser muy cautos en quién sí, quién no. Pero este estudio nos daba una luz sobre cómo encontrar un factor predictor. Y lo que ellos hicieron es, se los voy a poner en números más rasos, agarraron 100 mujeres embarazadas para parto, sin ninguna contraindicación obstétrica, o sea, pacientes de esas que dice uno, va para parto, sale el niño. Bueno, pues en las 100 salió el niño. Entonces, ahora la pregunta que usted decía, desde el punto de vista piso pélvico, aquí tengo que ser muy sesgado, ¿verdad? Porque eso es como lo que estoy hablando. Pero desde el punto de vista piso pélvico, ¿cuál es el porcentaje de esas mujeres sin ninguna contraindicación para parto que van a quedar bien sin secuelas de piso pélvico? Solo era el 30%. El 70% quedaba con algún grado de disfunción de piso pélvico. El 70%. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Ya no tener partos? No, no ese es el mensaje. Para eso está fisioterapia, para que nos apoye. Porque en la paciente que se interviene tempranamente, antes natal, durante el parto y en el posparto inmediato, se disminuyen las secuelas de piso pélvico. Y claro, detectar las que sean grandes secuelas para tratar de ejercer una actividad preventiva inmediata. Entonces, yo creo que la meta que tenemos para los próximos años es generar un tipo de calculador de riesgo
y tratar de informar a las mujeres, informarlas muy bien, porque la queja que yo tengo, la queja número uno de todos mis pacientes con disfunciones pélvicas, cuando les digo el parto es el factor de riesgo y tuvieron 2, 3 partos, ¿sabe cuál es la queja número uno que yo recibo? ¿Por qué nadie me lo dijo? Yo hubiera preferido una cesárea a estar así. Es una cuestión de decisión. Y luego hay un montón de mujeres que aunque les pase lo que les pase, quieren un parto, ¿verdad? No importa, pero quieren parto. Entonces, al final tiene que ser una decisión conjunta. Y yo creo que la mujer tiene que estar informada. Y nuestra tarea es encontrar una forma de poderles predecir, mira, si tú vas a parto, probablemente tú tienes un 50, 60, 70, 80% de riesgo que te pase incontinencia urinaria, incontinencia fecal, que te duela con las relaciones, que después quedes con dispareunia, etcétera. O decirle, tu riesgo es bajo y tú podrías tener un bonito parto vaginal. Ese creo que es el reto para el futuro. Muchísimas gracias. Como siguiente punto, necesitamos siempre como rehabilitadores la ayuda de la química, ¿verdad? Muchas veces no podemos con lo que hacemos nosotros y por eso tenemos pues la ayuda de los encargados del dolor. Y en este momento les quisiera presentar a la doctora Norma Cujulum. Ella es anestesióloga, algóloga y cuidados paliativos. Ella tiene la experiencia de cuidados, es speaker internacional para laboratorios Grunenthal, que muchas gracias por el apoyo. Es profesora de posgrado en el módulo de dolor en el programa académico de anestesiología del Hospital General San Juan de Dios. Y pues hoy nos va a hablar acerca de lo que es el tratamiento del dolor pélvico. Muchas gracias. ¿Y hacia dónde lo dirijo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El tema está buenísimo. Como bien el doctor Abner decía, el dolor de suelo pélvico es un reto que tenemos a diario y tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia una atención más integral, ¿verdad? Como justamente él dice, y justamente van a ver que yo lo iré diciendo en bastantes ocasiones porque la verdad esa es la evidencia que se maneja. Y también, obviamente, les quiero platicar y el puntero aquí, de la fisiopatología, porque va a explicar mucho de la a veces escasa respuesta que tenemos con y bueno, es más frecuente en mujeres, pero también con los hombres, la escasa respuesta que a veces tenemos en los pacientes que enfrentan dolor pélvico. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Es el dolor pélvico un problema muscular? ¿Se tratará de una hipertonía constante? ¿Será ginecológico, urológico? ¿Será neurológico? ¿Será que siempre hablamos de un atrapamiento nervioso periférico, por ejemplo? ¿O será la somatización de una paciente que sufrió abuso en la infancia, por ejemplo? Tantas preguntas que deberían venirnos a la cabeza cuando estamos frente a una paciente con dolor pélvico. Y la verdad, la respuesta es que puede ser todo, y de hecho lo es todo. Esa es la importancia de hablar de la fisiopatología. ¿Qué pretendo abarcar?
con ustedes hoy, quiero que entendamos los números. Quiero que entendamos el verdadero sufrimiento que hablo más de mujeres, perdón, pero la verdad afecta más a hombres, pero sí afecta en menor cantidad a hombres, pero lo que sí quiero es que entiendan el impacto en la vida del paciente que tiene dolor pélvico. Quiero que conozcamos los mecanismos neurobiológicos porque solo entendiéndolos, de esa manera vamos a podernos poner en el lugar de los pacientes, ¿verdad? A comprenderlos más y a ver la importancia que tiene el tratarlos de una manera integrativa. Otra vez, el diagnóstico es integral. Ya debemos de dejar de ver el dolor pélvico como una entidad que hay que tratar con un solo médico, de ninguna manera. Si entendemos en verdad el dolor pélvico, vamos a ver que estamos en toda la necesidad de tratar al paciente con varios especialistas. Y bueno, veamos un poco del manejo multidisciplinario que hay que tener con los pacientes. Hablemos de números. 1 de cada 4 mujeres sufre dolor pélvico. Afecta en menor número a los hombres, pero si ven, sí los afecta de un 2 a un 16%. La relación, de hecho, es 2 mujeres a un hombre. La duración promedio de dolor es de 2.5 años. Por definición, es dolor crónico. Todas las pacientes que nos van a llegar, si llegan con este número de 2.5 años, es un dolor crónico. Por arriba de 3 meses, un paciente ya sufre de dolor crónico. El 33% no se va a aliviar nunca. O sea, ya el 33% de los pacientes está condenado casi que a vivir con dolor pélvico. ¿Qué otra estadística pues muy desalentadora hay en cuanto a dolor pélvico? Que, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico de neuralgia del pudendo han pasado 4 años. Otras estadísticas es que muy difícilmente un dolor por arriba de los 3 años se va a quitar. Otra estadística es que el 70% de los pacientes ya han consultado al menos 3 especialistas antes de llegar con un último. Entonces, si ven, el panorama es bastante desalentador, pero la buena noticia es que tal vez tratándolo diferente, ahora que tenemos más información, podemos ayudar más. Cuando hablo de discapacidad, les cuento, se mide con una escala que pues, mide la funcionalidad, la SF-36, en los grandes estudios de dolor. Con este es que se mide. También hay otras escalas para dolor pélvico específicamente. Y estas pacientes viven con síntomas urinarios, síntomas intestinales, disfunción sexual, insomnio. Y cuando ustedes leen la discapacidad que causa, pueden llegar a entender el por qué la perpetuidad del dolor, ¿verdad? Imagínense tener dolor cada vez que se va a orinar, imagínense tener dolor cada vez que se va a defecar, imagínense no dormir por el dolor. Entonces, por supuesto que es una condición que es bien difícil de quitar de la vida del paciente porque afecta básicamente todas las esferas de su vida. Y esto es lo que quiero que entiendan. Con que se lleven este esquema en mente, yo me doy por servida de la charla, porque esto lo explica. Esto explica por qué una paciente que llegó inicialmente con una endometriosis, por ejemplo, refiere dolor rectal, refiere dolor púbico, refiere una sensación anormal en la región perineal. Este esquema lo explica. Cuando hablamos de la vía de transmisión del dolor pélvico, hablamos de una convergencia de 3 vías. La vía simpática,
la vía parasimpática, no sé cómo señalarles aquí, bueno, tal vez en este esquema es más fácil. Hablamos de una convergencia, como les decía, viscerosomática, porque actúan el sistema simpático, el parasimpático y el somático, ¿sí? El somático es aquel que lleva el dolor de nervios y el dolor de piel. Todos los órganos pélvicos tienen la triple inervación, ¿verdad? Todas las vísceras están inervados por el sistema simpático y parasimpático. El tema es que de cada órgano que lleva la doble inervación, por ejemplo, la inervación simpática de útero, de vejiga, de recto, viaja a través del nervio hipogástrico. La información parasimpática, las aferencias parasimpáticas viajan a través de los nervios pélvicos y la piel perineal, los nervios perineales, o sea, lo somático del dolor pélvico viaja a través del pudendo. ¿Cuál es el problema? Que las tres vías, ¿sí? Este es el esquema que quiero que se lleven, las tres vías convergen en los ganglios de la raíz dorsal. Esa es como la vía común. Imagínense un redondel, ¿sí? Las tres vías, parasimpático, simpático y somático, llegan al redondel, que es el ganglio de la raíz dorsal. Este es el primer relevo y luego entran al asta dorsal de la médula. Y de ahí, pues, subía cerebro la sensación de dolor. El punto es que todos llegan al mismo lugar, los tres. Entonces no hay manera que el cerebro distinga si el dolor viene de útero, si viene de vejiga, si viene de periné. No hay manera. Por eso hay pacientes que tienen una cistitis, pero se quejan de dolor perineal, por ejemplo. Y esto lo explica todo. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan para que puedan comprender la falta de precisión que puede tener la paciente al describir su dolor. Es entendible por esto. Entonces, que ustedes lo vean como que sí entiendo que la neuroanatomía, ¿verdad? Explica que el dolor pélvico sea tan mal localizado. Porque cuando esta señal, esto es otra cosa importante, que pues todas, ya saben, ustedes convergen a nivel de S2 y S4, pero el punto es que esta convergencia es la explicación fantástica, ¿verdad? Que tenemos que tener en la punta de la lengua para ver por qué el dolor pélvico es tan mal localizado. ¿Y por qué pasamos de un dolor agudo útil, ¿verdad? Porque al inicio el tener pues una molestia púbica por una cistitis sirve, nos ayuda a buscar ayuda, nos ayuda a buscar antibióticos, pero ¿qué pasa cuando el dolor no se apaga? ¿Sí? Ese es el gran problema que vivimos en todas ya las secciones de medicina y todo lo que perseguimos es que el dolor no se cronifique, porque una vez prendemos, ¿sí?, las cascadas inflamatorias para llevar al paciente a, no sé si ya lo empezaron a escuchar ustedes, a los fenómenos de sensibilización central y sensibilización periférica, ya muy pocas veces hay marcha atrás. Lo que tenemos que evitar es que la señal dolorosa se perpetúe, porque el cerebro, cuando ha recibido de manera repetida la señal dolorosa, médula y cerebro, y reciben y reciben y reciban y empiezan a tener cambios estructurales. Entonces, ya aunque ustedes quiten el útero, ¿sí?, por ejemplo, pensando en que de ahí venía el dolor, la paciente va a seguir diciendo que tiene dolor porque el dolor se aprendió, literalmente. Entonces, de alguna manera, cuando ocurre el fenómeno de sensibilización central, ya no se necesita el estímulo inicial. Ya el cerebro, en todos los circuitos que participan en dolor, que es tálamo, hipotálamo, corteza prefrontal, ya saben cómo sentir dolor. Entonces, como les digo, esa es la importancia de detectar a tiempo, de tratar a tiempo, de referir a tiempo, el no perpetuar dolor.
¿Y qué otra cosa le pasa mucho a estos pacientes? Que tienen un déficit de inhibición descendente. La parte psicológica del dolor es muy importante porque cuando la paciente sufre de depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, esta parte de la inhibición descendente, o sea, de apagar el dolor de alguna manera que lo podemos hacer desde el cerebro a través de noradrenalina y serotonina, se pierde, ¿sí? Esa es la importancia de tratar con psicoterapia a las pacientes, porque si no lo hacen, la parte de modulación descendente no va a funcionar. Con el fin de tratar de ver la causa del dolor, esta asociación FIGO, que es pues muy prestigiosa para los doctores ginecólogos, ahorita en julio hace 2 meses, hicieron esta publicación de un acrónimo, ¿sí? Esto con el fin, como le decía el doctor Abner, de no, en la cavidad pélvica no hay un solo órgano, ¿sí? De ninguna manera. Todo está interconectado. Tanto él lo explicó por los ligamentos, los músculos y toda esta relación que tienen, y yo se los expliqué por nervios. Sí, entonces, siempre que ustedes estén ante un paciente con dolor pélvico, deberían evaluarlo de forma holística, ¿sí? Y pensar este acrónimo. Are you moving some? Ahorita les voy a presentar qué es lo que incluye, y básicamente es que evalúen aparato, empiezo aquí, reproductivo, urinario del otro lado, músculo esquelético, que ahí es pues donde ustedes van a cobrar una importancia pues bien marcada. Pueden ser adhesiones por cirugías previas. La otra letra es de bulbo vaginal, de vascular. Hay temas de congestión pélvica que cada vez ya se están estudiando más. Hay idiopático cuando no se sabe. Neurológico, pues obviamente sí pueden haber atrapamientos nerviosos a nivel pudendo, ¿verdad? En el canal de Alcock, o pues otra neuropatía periférica a nivel del piriforme también puede ser. Gastrointestinal, y ya el SOM es lo psicológico. De ninguna manera tienen que dejar la salud mental por fuera de cómo quieran clasificar al paciente con dolor crónico. Entonces aquí ya hablamos de los temas de sensibilización. Cuando ustedes los detecten, por ejemplo, pacientes con fibromialgia, ustedes saben que estos pacientes ya tienen la sensibilización central ya desarrollada. Y por supuesto, siempre estudiarles ansiedad, depresión, que ya en un momento les voy a presentar cuánta prevalencia tienen, pero sí que es muy, muy alta. Si bien el acrónimo es bastante largo, sí, se los presento aquí, y la diapositiva pues sí que es cargada, lo que quiero es que vean que no tienen que dejar nada por fuera, al menos en la evaluación inicial, ¿sí? Ver todas las posibilidades. No todo es cistitis, no todo es prostatitis. Ese es el mensaje, pero yo se los quise resumir aquí en 4 grandes puntos. No dejen por el lado reproductivo y urinario. El 2, que es bien importante, músculo esquelético y neurológico. Hay una alta incidencia de síndromes miofaciales a nivel pélvico, y ahorita les voy a presentar el número. Es bastante alentador lo que ustedes nos pueden ayudar en pacientes con dolor pélvico. Gastrointestinal, obviamente padecimientos de colon u otros órganos pélvicos, y no dejar de lado el eje mental. La salud mental de estos pacientes, imagínense, llevan al menos 2.5 años de dolor. ¿Cómo va a estar el eje mental? ¿Verdad? Se los puse en números en esta diapositiva. Se encuentra ansiedad en el 50% de las pacientes y depresión en un 30%. La catastrofización. No sé si ustedes han logrado ya, yo creo que los médicos ya nos la sabemos de las pacientes catastrofizadoras.
aquellas pacientes que todo les sale mal, que el dolor no se les va a quitar nunca, que con la nueva terapia igual no les va a ayudar. Es esas pacientes como que tienen una nube negra arriba, ¿verdad? Que ustedes ya saben que son el negativismo andando. Esas pacientes, que son buena parte de las pacientes con dolor crónico, hay que detectarlas y hay que tratarlas, ¿verdad? Porque en ellas la salud mental, el eje mental, sí que hay que tratarlo antes de tratarles fisioterapia, por ejemplo, porque como les digo, nada les funciona. Entonces, si ustedes no ven eso antes, nada les va a funcionar. La modulación, ¿verdad? Esta ayuda que da el cerebro para sentir menos dolor, que está ubicada en el área gris periacueductal, específicamente usando noradrenalina y serotonina, en las pacientes con dolor pélvico está disminuida. Básicamente no hay inhibición del dolor. ¿Sí? Entonces, ustedes ayudando con depresión, con ansiedad, con insomnio, van a ayudar a que esta modulación y esta plasticidad neuronal, que es parte del fenómeno de sensibilización central, pare, ¿sí? Porque sí es que cuando uno trata a nivel periférico un dolor, de alguna manera hay un reset, ¿verdad? Empezando porque la paciente hasta se siente comprendida. Y acuérdense que el efecto placebo da un 30% de alivio. Entonces, el que el paciente ya piense que algo le va a ayudar, ayuda. Más todo lo que ustedes le pueden ofrecer, pues todo aporta. Ese es el mensaje. Hay que hacer una evaluación clínica integral. Hay que evaluar obviamente dolor con una escala visual análoga del 0 al 10. Siempre van a decir 10 y eso lo que nos ayuda es a manejar expectativa del paciente. Cuando el paciente tiene 2.5 años de tener dolor, es imposible que con una sesión de fisioterapia ustedes se lo vayan a quitar. No va a pasar, ¿sí? Entonces, mejorar la expectativa del paciente, tener este número del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Bueno, tal vez en 2 meses, en 6 meses vamos a lograr un 7 y eso está bien, porque usted tiene 2.5 años de dolor o 3 años de dolor o 10. ¿Sí? Entonces sí sirve el número. Obviamente evaluar síntomas urinarios, síntomas digestivos, sexuales, siempre teniendo en mente, ¿verdad?, que no hay un órgano culpable, que si bien todo puede parecer una cistitis, en dolor pélvico, una cistitis puede ser una endometriosis profunda, ¿sí? Una endometriosis puede ser un proceso rectal. Entonces sí, siempre en dolor pélvico lo que hay que tener en mente es que no hay un órgano culpable. Ya se los expliqué en la diapositiva anterior el por qué. Hacer una exploración abdominal básica, pélvica, neurológica, no dejar de lado la dimensión psicológica. Y este acrónimo, yo soy muy de acrónimos, pero el punto es no dejar sistemas y órganos de lado, ¿verdad? Este UPoints se está viniendo utilizando desde 2007, lo describió el doctor Labat, pero busca lo mismo, busca considerar el sistema urinario, el sistema psicológico, orgánico, infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Lo que busca otra vez el dolor pélvico es tratar de ver como muchas posibilidades en la o en el paciente. Aquí viene lo que a ustedes les puede interesar mucho y a nosotros también en el manejo. Es un puente el músculo esquelético y el neurológico. Y vean el número, como les digo, tan alentador, porque en verdad que diagnosticando una disfunción miofacial. Yo dije, ahorita voy a terminar de ver esa res y bajo a ver de darle comer, pero el pan dijo, pido comida porque mamá ustedes nos pueden ayudar. La búsqueda de puntos gatillo a nivel pélvico y tratarlos, ¿verdad? Ustedes pues tal vez... Me voy a bañar, entonces ahorita si no ya no salgo a hacer nada. Es que yo me ocupo en la computadora, Pero lo que sí me pareció bastante alentador es que todas básicamente tienen disfunción miofacial. Entonces sí es un punto a tratar. ¿Cómo se identifica? Pues es dolor a la palpación en suelo pélvico, pero sí hay que pues, entrar a cavidades, obviamente. Cuando se le hace la maniobra forzada de Faber y es positiva, también pensar
en que puede haber disfunción de la cintura pélvica, ¿sí? No todo lo que duele son vísceras. Puede haber disfunción sacroiliaca, puede haber dolor articular, puede haber piriforme, en fin, ¿verdad? Eso es lo que quiero que se lleven, que no todo es útero, no todo es vejiga, ¿sí? Hay también músculo esquelético y el aporte al dolor puede llegar a ser mucho. Ver que las pacientes tienen un core débil, que un core débil con un piso suelo, con un piso pélvico débil, pues es una combinación fatal, ¿verdad? Entonces también estudiar eso. Una mala postura no ayuda. Ver pues disfunciones en la marcha para ver disfunciones de la articulación sacroiliaca, por ejemplo. La paciente con dolor crónico siempre trae mucha frustración, ¿verdad? Y quisiera que uno le diera como una pastilla mágica para quitarle el dolor que ha tenido por años. Pero siempre yo siempre se los digo, hay que hacer partícipe al paciente del manejo del dolor. O sea, yo les puedo dar un porcentaje con fármacos, con un bloqueo del pudendo, pero hay que hacer psicoterapia, hay que fortalecer músculos, ¿verdad? Del abdomen, hay que mejorar posturas. Es parte del diagnóstico integral y del tratamiento integral. La neuralgia del pudendo, que es pues de lo que más veo yo, esto se los puse como en 3 apartados para que lo memoricen visualmente. Criterios de Nantes, el paciente tiene que cumplir con esto, tiene que cumplir con que tenga dolor en la distribución del nervio pudendo, que de manera estricta es de clítoris o pene hacia ano. Es dolor, no es pérdida de la sensibilidad. Eso es importante. O sea, sí lo tienen que describir como dolor los pacientes. Mejora al estar parado y empeora sí o sí al sentarse. Mejora, y les puse ahí el baño, porque el paciente así lo describe. Cuando me siento en el baño, siento alivio. Ese es parte de los criterios positivos. No despierta al paciente, o sea, esto quiere decir que no tiene la intensidad suficiente para sacarlo del sueño y que haciendo un bloqueo diagnóstico, un bloqueo del pudendo guiado con ultrasonido, pues si es positivo, si sirve, pues es neuralgia del pudendo. Pero sí son todos los criterios. Si no los tiene todos, pues es una neuralgia pudenda probable. Entonces sí hay que advertirle al paciente que probablemente un bloqueo no lo va a aliviar. ¿Cómo es? Hay que usar el DN4, que es una herramienta muy fácil que utilizamos para evaluar dolor neuropático, que tiene pues 10 ítems, ¿verdad? Si hay alodinia, si hay pinchazos, si hay disestesias, si hay toque eléctrico, en fin, si 4 de 10 son positivos, es un dolor neuropático. Es como la más simple que hay. ¿Qué riesgos pueden haber para tener neuralgia del pudendo? Parto traumático, pacientes que practican ciclismo, historia de cirugías o ainomecánicas o idiopáticas que se le llama, ¿verdad? Bueno, el tratamiento farmacológico, hay 3 líneas de tratamiento. La primera línea es antidepresivos, no para depresión, sino para dolor. ¿Por qué? Porque otra vez retomemos el tema de la modulación inhibitoria del dolor, porque usa serotonina y noradrenalina. Yo no soy como algóloga ni ustedes como fisioterapistas los que hacen diagnósticos de depresión, ¿verdad? Eso hay que decirlos a los pacientes porque rápido cuando uno quiere dejar un antidepresivo es porque yo creo que se lo están inventando, ¿verdad? Esa es la percepción que tiene el paciente cuando uno usa antidepresivos. Entonces hay que decirles que no somos nosotros los que hacemos el diagnóstico de depresión y ansiedad, que usamos antidepresivos para dolor. Anticonvulsivantes, pues los que ampliamente conocemos que son pregabalina y gabapentina. Carbamazepina es bueno, pero tiene mucho efecto adverso. Ojo con las dosis, ¿sí? Hay pacientes, me dirán ustedes, todas las líneas de tratamiento en dolor tienen dosis analgésicas.
Les voy a dar un ejemplo. Pregabalina, que es muy usada, la dosis analgésica es de 150 miligramos a 600, ¿sí? Ustedes me dirán, doctora, pero hay pacientes que se alivian con 75. Y sí, tienen razón, pero no es porque estén neuromodulando. Es porque el paciente empieza a dormir mejor, que ayuda, ¿sí? Es ansiolítico la pregabalina 75 miligramos. Entonces, están tratando de dolor por otras vías, porque sí lo están haciendo, pero no lo tienen en dosis analgésica, ¿sí? Los antidepresivos, pues amitriptilina eh, es de las que más se usa. Venlafaxina. De segunda línea, los opioides mixtos, que el opioide mixto por definición es tramadol. Ahora ya tenemos tapentadol. El punto es que aquí sirven los opioides mixtos porque por un lado son opioide, ¿verdad? Tienen el mecanismo opioide y por otro lado tienen acción sobre noradrenalina y serotonina otra vez, ¿sí? Entonces, por eso es que los opioides mixtos son una buena opción. Los AINE, si ustedes ven que pues es un tema de inflamación aguda, pues pueden tener cabida en el tratamiento de una condición de dolor crónico pélvico, pero como para un flare que le decimos, ¿verdad? Una crisis. De ninguna manera les recomiendo usar AINE de manera crónica. Tercera línea, para puntos gatillo o para temas de mucha hipertonía, se ha descrito el uso de toxina botulínica. Estas tres líneas de tratamiento están dictadas para dolor neuropático en general. ¿Sí? No hay como tal una línea de tratamiento precisa para dolor pélvico, más se ha extrapolado de otros usos. Opioide mayor, yo la verdad no se los recomendaría porque tienen una morbilidad de ansiedad y depresión importante. Esto ustedes me van a enseñar a mí, ¿verdad? Más que lo que yo les puedo dar a ustedes, pero la liberación miofacial es importante, ¿verdad? Ya les dije del 85%. El biofeedback, que es esto de hacer consciente, ¿verdad? La contracción y relajación de los músculos, el fortalecimiento del core y bueno, la estimulación eléctrica para usar pues otras fibras y calor para mejorar oxigenación y de las estructuras implicadas. Psicoterapia, importantísimo. Pacientes que ustedes detecten catastrofización. Es bien fácil de detectar la catastrofización. Ansiedad. Lo que se usa es terapia cognitivo-conductual. Esas son las siglas que ven ahí. Es un tipo de reestructuración del pensamiento. Son estrategias de afrontamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes viven con miedo. Viven con miedo de defecar, de orinar, de relaciones sexuales, viven con miedo a todo, ¿verdad? Entonces, esa reestructuración o esa terapia cognitivo-conductual lo que busca es dar estrategias de afrontamiento, estrategias de coping, también lo van a encontrar, para pues manejar dolor. Técnicas de relajación, otra vez, lo que relaje la amígdala, el sistema límbico de las pacientes participa en la modulación del dolor y en esa señal inhibitoria. Entonces va a funcionar. El insomnio hay que tratarlo. 3 cosas hay que tratar cuando un paciente tiene dolor crónico: ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Si eso no se trata, les adelanto, el dolor no se les va a quitar. ¿Por qué? Porque no tienen la parte inhibitoria central. Ya, pues como último recurso, se van dejando las opciones quirúrgicas, que ya son pues liberación de nervios, por ejemplo, cuando ustedes tienen una, pues bien por imágenes, un atrapamiento nervioso y pues eso pueda funcionar. La neuromodulación sacra se ha usado cuando ustedes tienen un territorio, para una raíz bien detectada, se pueden usar ¿cómo se llaman? Electrodos, perdón, electrodos a nivel de médula, pero ya pues es una cosa invasiva.
o cirugía, por ejemplo, si ustedes ya tienen bien documentado un caso de endometriosis profunda, en fin, pues la opción quirúrgica es el destino de la paciente y puede mejorar. Si ustedes tratan de manera holística a la paciente. ¿Por qué? Porque una endometriosis profunda viaja por esta red de nervios, esta maraña de nervios que les mostré. Entonces, así ustedes la dejen sin un implante, ¿verdad? De endometriosis, la paciente pudiese seguir con dolor. Y la explicación es la que les di. Entonces, sí es importante la psicoterapia, la fisioterapia y pues de lo que hemos venido hablando. Y ya, con esta me despido. El dolor pélvico no se trata de un solo órgano, sino de una persona. Esta paciente puede llevar años buscando una respuesta. Nosotros tenemos la virtud de escuchar, de aliviar y de integrar. Esto creo que es el mensaje más importante de hacer, de integrar subespecialidades que le puedan ayudar. Entonces, ya lo comprendimos que requiere ciencia, empatía y sí o sí trabajo en equipo. Muchas gracias. Doctora, y en nombre de las cuartas semanas científicas del Centro Médico, te reconocemos por tu magnífica charla y muchas gracias por hacer énfasis en el trabajo de investigación, que de hecho se trata de que el Centro Médico trabaje en equipo y que el proyecto esté por el bien del paciente. Muchas gracias. La licenciada está por estar. Como siguiente punto, tenemos la intervención de la licenciada Viviana Pérez Zumbado. Ella es fisioterapeuta de salud pélvica. Ella es pionera en Costa Rica desde el año 2000 de lo que es el Centro de Rehabilitación del Suelo Pélvico. Es consultora académica y científica, líder latinoamericana en el área de fisioterapia, vicepresidenta adjunta de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico y presidenta del Colegio de Terapéutica de Costa Rica hace 7 años. Ella nos va a dar su conferencia, está ahorita en México y nos la va a dar vía Zoom. Vivian, no sé si. Hola, doña Irene, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ahorita Sí. Aló. No sé si me escuchan. Yo los veo, pero no sé si me escuchan. Vamos a ver. Quisiera saber si me pueden escuchar, que es lo que más me interesa, para ver si me pueden escuchar. Si alguno me puede decir si me escuchan. Vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí lo escuchamos. Ah, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar con ustedes. No sé si están viendo las imágenes también. Quiero que me hagan una pruebita a ver si todo está correcto. Y sí lo pueden observar. La presentación no solo la cámara que usted tiene encendida. Ah, caray, ¿y cómo hago eso? Déjeme ver. Voy a finalizar la presentación para ver cómo hago. Vamos a quitar cámara y compartir. Eh, Ahora.
Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de poder compartir con ustedes pues esta área que tanto nos apasiona a nosotros, pues ya son muchos años de poder trabajar en el área de la fisioterapia pélvica y realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes en este ratito que vamos a hablar sobre disfunciones pélvicas femeninas, que realmente esa es la idea de la charla, poder entenderlo con mucha claridad. Dentro de las disfunciones, estaba escuchando a la compañera anterior, ¿verdad? Son muchas las áreas dentro del área de la fisioterapia pélvica, principalmente estas son dos de las áreas que más vemos nosotros, todo lo que son disfunciones urinarias, puede ser también disfunciones ginecológicas, disfunciones como el dolor. También pueden ser producidas coloproctología y embarazo, que no es una disfunción, es un estado normal de la mujer, también lo atendemos. Hay que aclarar que nosotros somos ingenieros del movimiento. Los fisioterapeutas nos encargamos de que el movimiento se lleve a cabo correctamente. Entonces, donde haya músculo, fascia, nervio, ¿verdad? Vamos a buscar nosotros esa acción. Es por eso que la fisioterapia está tan vinculada en estas áreas. Nosotros no vamos a incluir nuestros procesos dentro de la función de la vejiga, sino de lo que la sostiene, de que relaja los esfínteres, de igual manera lo que es el prolapso, la musculatura que la rodea o perfectamente sobre los ligamentos y fascias que la tensan. De igual manera, durante el dolor pélvico crónico, como en acción de defensa, como lo hablaba en la charla anterior, puede ser que haya un acto disruptivo, un acto de reflejo con respecto al dolor pélvico y esto nos puede llegar a producir un aumento de la hiperactividad de la musculatura. Ya nosotros no hablamos de hipertonía, ¿verdad? Sino que hablamos de hiperactividad, ya que se habla de que la musculatura pélvica aumenta su respuesta en refuerzo al dolor y no simplemente porque hay un daño neurológico. Entonces, hablamos de estas situaciones con respecto a defensa del dolor. Ya Caribo y Dufour lo tienen muy claro, ¿verdad? Que es realmente importante con una eficiencia del 70% las intervenciones que nosotros hacemos en la mejora de las disfunciones pélvicas. Entonces, realmente la fisioterapia es una primera línea de tratamiento, ¿verdad? Y que tiene suficiente evidencia científica para poder manejarlo. Dentro de la evidencia, tanto las guías como el ICS o como la NICE, queda bastante establecido que se reduce el tiempo, perdón, se reduce el riesgo a una cirugía por incontinencia urinaria o por un prolapso. Entonces, la fisioterapia puede facilitar la recuperación de estas dos personas que sufren estas disfunciones y además de esto, mejora la adherencia a los tratamientos cuando hacemos combinación de los mismos. Aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, con respecto a incontinencia de esfuerzo o incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva, mucho del nivel de evidencia y vean que según Gray, nivel A, ¿verdad? Que el entrenamiento muscular del suelo pélvico supervisado es tratamiento de primera línea. Y aquí vamos limpiando la cancha, como digo yo. Es importante aclarar que tiene que ser personal que está capacitado, número uno, y también las modas no son tan buenas como digo yo. Esto es un entrenamiento, es un proceso de rehabilitación que lleva pautas y de que, por ejemplo, ya bastante evidencia científica hay de que cuando hay ideas, por ejemplo, como la utilización de hipopresivos o pilates para eliminar este proceso de incontinencia de esfuerzo, no van a dar tanto éxito porque son procesos que se tienen que dar acompañados de un entrenamiento completo y deben ser, por ejemplo, al final de un proceso de rehabilitación. No estoy diciendo que no funcionen, pero en el debido momento. Entonces, sí hay evidencia grado A, ¿verdad? Que la fisioterapia puede ayudar principalmente a la mejora del soporte uretral y al aumento de la fuerza y resistencia. Esto con revisiones de Cochrane sobre la eficacia del pues, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico. Y por ejemplo, también con respecto a incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva, también tenemos, gracias a la guía europea y la AUGA, la guía americana, como los tratamientos de reeducación vesical
o supresión a la urgencia. Yo le podría sumar aquí también un poquito de neuromodulación del tibial posterior. Son bastante efectivos para lo que es esta disfunción. Ahora bien, con respecto a prolapso y dolor pélvico crónico, encontramos cómo la fisioterapia principalmente reduce la sintomatología y es un parámetro muy importante para la preparación, para la rehabilitación y que esto disminuya la recurrencia. Estamos muy claros que si nosotros estamos frente a un paciente, o mejor dicho, una paciente que tiene un prolapso de vejiga, de útero, de cúpula, de recto, que sobrepasa un grado 3 con POP, que anda alrededor de 3 o 4, ya sabemos que es quirúrgico, ¿verdad? Pero por supuesto que pueden haber alternativas conservadoras para aquellas personas que no lo quieran hacer, junto con presarios, con supresores uretrales, más los ejercicios, más la mejora en el colágeno de las estructuras de la cavidad pélvica. Y aquí un trabajo súper colaborativo con todo lo que es ginecología para poder entender que el uso de estrógenos locales es realmente importante en estas pacientes con prolapso porque nos ayudan a mantener el colágeno firme en las estructuras. No importa la edad y cada vez más evidencia hay del cero riesgo a tener alteraciones desde la parte del cáncer para aquellos pacientes que tienen tanto miedo. Creo que hay que educar a la población porque ya se educó de que los prolapsos, perdón, de que los estrógenos dan cáncer, cuando en realidad podemos usar en muchas opciones, en muchas formas y que no hay tanto riesgo y la gente no lo utiliza, no lo recomienda y por eso empezamos a ver tanto prolapso, obviamente a nivel de premenopausia o en menopausia. Para el dolor pélvico crónico es vital el trabajo multidisciplinario. Y yo siempre digo que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un paciente, una paciente principalmente que tiene un dolor pélvico crónico, pero ¿por qué tiene ese dolor pélvico crónico? ¿Verdad? O sea, lo que nosotros tenemos que llegar a definir con mucha claridad es diagnosticar el por qué tiene esto. ¿Existe una cistitis intersticial? Esta paciente está presentando signos de endometriosis, se hizo un marcaje, se hizo un mapeo con ultrasonido para poder ver zonas de endometriosis o esta paciente tiene alteraciones por intestino irritable, esta paciente ha sufrido de un abuso sexual o una experiencia desagradable y es por eso que cuando va a tener una relación sexual penetrativa hay dolor. Entonces es muy importante poder comprender qué es lo que sucede para poder tratarlo, no simplemente decir dolor pélvico, terapia manual, estiramiento, liberación miofacial, educación para el dolor y reeducación. Esto es lo que hacemos nosotros, más la utilización de agentes electrofísicos como la radiofrecuencia o la estimulación electromagnética de alta intensidad o la electroterapia, etcétera. Pero sí hay que saber muy claro cómo es que se origina. ¿Verdad? Porque puede ser perfectamente que haya una persona que tenga unos niveles de estrés muy altos, que produce una estimulación simpática exagerada y que nos llega a producir un dolor pélvico. Y seguimos dándole vueltas y vueltas, se medica, se ponen cosas y no salimos de esa rueda. Por lo tanto, es muy importante el saber el por qué. Dentro de esto también que atendemos nosotros en suelo pélvico, tenemos tanto las disfunciones sexuales y el posparto. Aquí es súper importante escuchar a la paciente, salirnos de los tapujos con respecto a la disfunción sexual, preguntar, yo creo que debe ser una pregunta que siempre se debe realizar, ¿verdad? Si las relaciones sexuales son satisfactorias, en el momento que tengamos o que ustedes tengan una paciente, simplemente que haya un dolor a la hora de hacer un PAP y vemos que hay que estar cambiando, ¿verdad? El equipo porque la cavidad vaginal es demasiado pequeña y tiene mucho dolor, ahí hay alerta, como es alerta de aeropuerto, aquí es alerta de referencia a fisioterapia porque puede ser que esta musculatura esté muy hiperactiva y esto nos puede llegar a producir desensibilización. Eso creo que es bastante importante. Y con respecto a embarazo, ya tenemos muy claro que a partir de la segunda semana hasta la primera semana podemos empezar a interactuar con la paciente, principalmente cirugías como cesárea o que tengan episiotomías para poder trabajar la reeducación, para poder trabajar la desinflamación local, la compresión de la herida
y nos reduce el tiempo de recuperación, hace que esta persona esté más viable para sus actividades funcionales y mejora el drenaje linfático. Entre los primeros 8 días a 15 días debemos empezar. Entonces yo siempre les digo, ¿cuántas de sus pacientes presentaron síntomas a pesar de un tratamiento médico y quirúrgico y continúan? ¿Por qué? Porque algunas de las patologías, como por ejemplo una disfunción urinaria de esfuerzo, tiene que haber conciencia de la musculatura del suelo pélvico, tiene que conocerse el suelo pélvico y no es simplemente un medicamento, sino conocer su anatomía, su fisiología y poder comprender cómo hacer la acción muscular. Entonces queda claro que la fisioterapia del suelo pélvico no es un complemento, sino que es un tratamiento integral para poder incorporarlo en la práctica clínica. Aquí hay diferentes tipos de evidencia científica en donde, dependiendo el tipo de disfunción que nos encontremos, tenemos el abordaje que nosotros hacemos. Ya sea que en incontinencia urinaria debemos buscar ese entrenamiento muscular personalizado que puede estar coayudado con electromiografía, mal llamado biofeedback, o con electroterapia, ¿verdad? O en los prolapsos. Vean siempre que el entrenamiento muscular va de la mano. En el dolor pélvico, las técnicas manuales, miofaciales y la neuromodulación tienen suficiente respaldo ya científico, y de igual manera la disfunción sexual, como se hacía mención con terapia conductivo-conductual. Entonces, el ICS marca que en el tratamiento conservador del manejo de disfunciones del suelo pélvico, con respecto a incontinencia urinaria, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico debe ser primera línea de tratamiento, tanto sea para incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta. Y aquí yo les diría que para cualquier de los 11 tipos de incontinencia que habla el ICS, deberíamos estar hablando nosotros de primera línea de intervención, la fisioterapia pélvica y el entrenamiento. Y ojo que necesitamos mínimo 12 semanas supervisadas. Esto es un entrenamiento, no es algo que va a durar dos semanas, 3 semanas, es un proceso que lleva a una satisfacción en la mejora de la sintomatología, pero tiene que ser un proceso que se vaya dando paulatinamente para que se forme un engrama, para que la persona comprenda cómo contraer y cómo vencer la gravedad en diferentes espacios. Nice también habla, ¿verdad? De lo que es tanto la incontinencia urinaria como el POP, la fisioterapia especializada como intervención temprana. Vean que aquí, antes, ¿verdad? De tratamientos invasivos, la idea es manejar por lo menos esos 3 meses ese tratamiento conservador, perdón. Y muy importante, esa revisión posparto. Vean que Nice también lo recomienda. Eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda a prevenir. APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, en su sección de salud pélvica, también nos hace recomendaciones en que la fisioterapia no es solo trabajar un músculo, sino también la postura, la respiración, el control motor y la educación conductual. Hay que enseñar a las personas a cómo levantar un peso, cómo hacer ejercicio, cómo respirar adecuadamente. De igual manera, facilita lo que es el uso de la electromiografía dérmica o biofeedback o electroestimulación. Y siempre, muy importante, con respecto a dolor pélvico, todo lo que se refiera a terapias miofaciales. Aquí pueden ver ustedes el resumen. Tanto NICE, ICS y APTA nos recomiendan los ejercicios de suelo pélvico como primera línea. Siempre derivar lo más tempranamente posible a fisioterapia, y el biofeedback siempre es una herramienta muy útil, aunque ni se dice que podría ser opcional, pero definitivo que la electromiografía nos ayuda a tener un dato más objetivo y menos subjetivo, y siempre un abordaje interdisciplinario. Dentro de las cosas que hacemos, y yo siempre digo que gracias al doctor Kegel, ¿verdad? Que fue en 1948, me parece que quien empezó, que era ginecólogo, no era fisioterapeuta, empezó a hablar que las contracciones de la cavidad vaginal podrían mejorar esta sintomatología con dosis de 500 repeticiones al día, ¿verdad? Ya con el tiempo y hemos ido desengranando y pudiendo comprender qué tipo de fibras hay
en la musculatura tanto de los esfínteres uretrales como los elevadores del ano y podemos establecer qué planes de entrenamiento se necesitan, con qué dosis, dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, hacemos una evaluación exhaustiva, aunque a mí me llega la referencia de que esta paciente tiene una incontinencia de esfuerzo, yo tengo que valorar a esa paciente para poder determinar los 4 fenotipos, por ejemplo, de una incontinencia de esfuerzo, si es que hay desconocimiento de la musculatura, no sabe ni tan siquiera dónde contraer esa paciente, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. 2, o puede ser que tenga solo debilidad, pero sí conoce. 3, que tenga hipermovilidad uretral porque hay un trastorno en el colágeno. Ojo con las pacientes menopáusicas o en estado de lactancia, que hay que mejorar la hidratación y el colágeno. O que tenga hiperactividad, porque una paciente que tenga hiperactividad del suelo pélvico puede tener también incontinencia. Entonces, obviamente que hay que evaluar la sensibilidad, todo, y poder establecer ya la intervención. Como les repito, puede ser que utilicemos electromiografía, electroterapia, terapia manual, cambios de hábitos, eso es muy importante. Cómo toma los líquidos, qué líquidos toma, a qué hora los toma, cada cuánto va a orinar, cada cuánto va a defecar, cómo es su posición en el baño. Son algunos de la educación que le hacemos al paciente para poder lograr un proceso de rehabilitación. Y luego, por ejemplo, usamos instrumentos como dilatadores vaginales en algunos de los casos, pero lo más importante aquí es que el programa sea completamente personalizado y eso nos da a nosotros una rehabilitación más eficaz. Yo creo que aquí de lo que más nos importa a nosotros es esta integración, ¿verdad? Interdisciplinaria que debe existir entre el ginecólogo, el urólogo, ¿verdad? Que pueden llegar a producir una derivación más temprana a fisioterapia o, por ejemplo, que me ha pasado a mí, yo trabajo en el Hospital La Católica en Costa Rica y muchas veces yo he tenido pacientes que llegan a mí de primera línea y yo se las refiero al urólogo o al ginecólogo por trastornos que deben ser valorados por ellos. Entonces, yo creo que el rol de cómo va el proceso de derivación es simplemente un ponerse de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que hay que alejar los egos y decir, el fisioterapeuta puede evaluar una disfunción pélvica sin ningún problema y referírsela a un ginecólogo, un urólogo, un coloproctólogo o y de igual manera, el ginecólogo, urólogo, coloproctólogo, hasta por ejemplo el geriatra, el médico internista, pueden volver a nosotros con una derivación. Aquí lo que más importa es la persona. Cómo llegamos al punto y cómo llegamos a la rehabilitación es lo que nos hace nuestro trabajo diario. Por eso lo más importante es ese trabajo en conjunto para mejorar el pronóstico y menor cronicidad. Yo creo que para nosotros lo más importante es un seguimiento lo más conservador posible o una intervención temprana, muy temprana en la parte postquirúrgica. Yo creo que si no se deriva a fisioterapia, pues no se está dando un tratamiento completo. La idea es promover esta derivación temprana entre los diferentes tipos de especialidades y se puede crear guías o como los management que tiene, por ejemplo, la ICS, en donde podemos nosotros establecer con ciertos tipos de sintomatología las acciones que vamos a tomar más allá de los protocolos, porque todos somos diferentes y todos respondemos a acciones diferentes, por lo que algunas veces protocolizar un proceso es más difícil en rehabilitación, pero sí el camino que debemos tomar, eso se puede trabajar en cada uno de los centros de rehabilitación. Creo que esa comunicación fluida nos va a permitir a nosotros mejorar los resultados en las intervenciones y mayor satisfacción. Y algo que al final de cuentas es bastante importante es que es un beneficio tanto para el sistema de salud por la reducción de costos a un largo plazo, que yo creo que eso es lo más importante. Entonces, yo les diría, ¿cuándo derivar? Pues siempre que veamos algún tipo, ¿verdad? Una gota sin continencia, ¿verdad? No, no es que sea una gota severa, o es que sea o un poquito, no, es que una gota es incontinencia, así lo determina el ICS. Así que si hablamos con la paciente y sabemos de que esta paciente tos, estornuda, ¿verdad? Y tiene goteo, hay que referirlo a fisioterapia.
nunca nada es normal, ¿verdad? Yo creo que eso hay que irlo cambiando, esa cultura de es normal, a mi mamá le pasa, a mi abuelita le pasa, no, no es normal. Y no es normal a ninguna época, ¿verdad? No es normal ni viejitos, ni posparto, ni menopausia, nunca es normal. Entonces yo creo que ahí hay que ser humildes y poder entender que la incontinencia tiene que ser tratada. De igual manera, los prolapsos, ¿verdad? De los órganos pélvicos o el dolor pélvico, ya sea musculoesquelético o neuropático, debe ser referido. Obviamente que la dispareunia, vaginismo, debe ser referido. Y hoy porque estamos hablando de mujer, ¿verdad? Pero perfectamente podemos tener un dolor pélvico crónico masculino que también debe ser referido a fisioterapia o una vejiga hiperactiva por alteraciones con próstata, pero hoy no estamos hablando de varones. De igual manera, cualquier preparación y rehabilitación posquirúrgica, toda cesárea, todo paciente histerectomizada, toda cirugía de POP, pacientes con cáncer, cáncer pélvico, cáncer de mama. Es muy importante la rehabilitación de las pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque al reducir tanto las hormonas, nos produce un desequilibrio a nivel de cavidad pélvica, disminuyendo el colágeno, produciendo dolor. Ya sabemos que la paciente tiene una muy buena porcentaje de sobrevivir a estas situaciones del cáncer, pacientes de 30, 40 años, pero le quedan de igual manera 20, 30 años de vida o 40, pero que viva bien, que se sienta bien, de que pueda volver a tener relaciones sexuales, de que siga con su vida lo más común posible, de que después de una radio el tejido mejore y no esté tan rígido y acartonado, de que tenga buen control miccional y defecatorio, de que esa mama, la herida se pueda movilizar, que haya un buen drenaje linfático, etcétera. Y en el embarazo y en el posparto, lo tenemos muy claro con respecto al embarazo. Necesitamos, denme un segundito aquí, yo creo que me faltó una diapo, voy a adelantar no, una cosita, pero aquí en el embarazo y posparto les quiero decir que necesitamos que la paciente logre hacer 30 minutos de caminata diario, mínimo 20 minutos de caminata diario. Entre menos se mueva es peor. Y tenemos muy claro que una de las, pues, diagonales de acción en el sentido de la diástasis, entre más peso suba la mujer, y menos ejercicio haga, más posibilidades de sufrir diástasis es importante, puede llegar a producir alteraciones como pubalgia, mayor dolor postcesárea. Entonces, es muy importante que se le recomiende el ejercicio a la mujer embarazada. Aunque sea que la paciente esté acostada, por mínimo esfuerzo, se puede hacer un plan de ejercicios si es que necesita estar completamente en reposo, sin gravedad, pero puede movilizar sus piernas, puede movilizar sus brazos, puede movilizar el abdomen para que este transverso abdominal y oblicuos vaya favoreciendo la tensión y sosteniendo. No es recomendable las fajas en ningún momento. Recuerden, tal vez el cinturón pélvico, la faja pélvica, cuando ya estamos alrededor de los 35, 36, 38 semanas de embarazo. Y por favor, la recomendación de fajas no es adecuada después del parto. Buscamos mejor calzones o bloomer, como ustedes les digan, ajustados, compresivos, que tengan alrededor de unos 30, 40 milímetros de mercurio. Todavía mejor esas ligas, estas panties o leggings para hacer ejercicio o bloomer que tengan buena compresión, pero que no minimicen el movimiento del abdomen. Ya con la Universidad de Michigan tenemos claro que los primeros 8 días son vitales. No tiene por qué una mujer, ¿verdad?, estar sufriendo, que de que mucho dolor, que tengo miedo que la herida se me abra. Perfectamente la terapia le ayuda a su proceso de cicatrización, a su desinflamación y hasta mejorar, por ejemplo, el drenaje a nivel de la lactancia, que es tan complicado y que nadie lo habla, porque yo creo que siempre hablamos del parto, del embarazo, y no tomamos en cuenta que realmente la lactancia también es compleja, que hace que se frustren muchas mujeres al realizarlo y que podemos hacerlo de una forma como más agradable, con un mejor drenaje, con mejores posturas, para que así no haya tanto pues molestias durante esa bella etapa de la vida. Así que yo creo que el trabajo es mucho y lo que se necesita es pues que trabajemos en conjunto. Yo creo que esta integralidad
es lo que nos busca, es una responsabilidad compartida en donde tanto los urólogos, ginecólogos, ¿verdad? Los fisioterapeutas, los coloproctólogos, tenemos que estar unidos para poder buscar esto, una salud pélvica que sea el pilar fundamental de nuestro trabajo. Yo creo que esto sería. Muchísimas gracias. Ojalá que si, no sé, doña Ire, que está por ahí, si hay alguna pregunta o no, y aquí estamos para servirles. Yo los escucho. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer siempre escucharla. Es muy, muy interesante siempre hablar. Pues aquí está un diploma, ¿verdad? En agradecimiento. Muchísimas gracias y como siempre, pura vida, ¿verdad? Pura vida. Y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por la intervención. Muchas gracias y aquí estamos para servirles, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Con esta charla finalizamos y gracias por su participación y espero que haya sido de su agrado y de agregar al conocimiento que tenemos. Muchas gracias y feliz tarde.